Entonces empecemos la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de almacenamiento de datos, lo que probablemente más usan ustedes de la nube, el almacenamiento de datos. Y existen muchos sabores y colores en el almacenamiento de datos. Para hablar de datos, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es un dato. Santi, ¿qué es un dato? Es una información. Perfecto. Esto. El dato está asociado con información y menciona la palabra almacenamiento, ¿cierto? Lo tienes almacenado en algún lado. Bien. Desde la informática, ¿qué tipo de datos creen que existen? ¿Cómo se guardan los datos dentro de un computador? Código binario. Esto. Entonces el primer dato es un dato binario. Dentro de los datos binarios, o también es conocido como booleano, por el nombre de la persona que o el científico que estuvo investigando los datos binarios, que se llamaba, pues era de apellido Bull, George Bull. Ese es el primer tipo de dato. ¿Consume cuántos bits consume un dato binario? Uno, ¿cierto? Él tiene un bit. Claramente los valores son 0 o 1. Ahí tenemos un elemento binario. Ese elemento binario, un 0 y un 1, es la unidad básica. Y ahí podemos guardar información como verdadero o falso. ¿Listo? Claramente, como solo ocupa un bit, podemos guardar mucha información binaria o booleana en algún tipo de almacenamiento. ¿Listo? ¿Qué otros tipos, chicos, conocen de datos? Los strings. Bien. Nosotros podríamos guardar un número de teléfono acá. ¿Por qué? Que son solo dos. ¿Listo? Existe una extensión que es el número entero. Dependiendo del sistema operativo, el entero puede tener 8 bits, 16 bits, 24 bits, 32 bits. Desde 8 bits hasta 32 bits o 64 bits. O de ahí para adelante. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre un número entero y un número decimal? ¿Cómo? Todos los decimales, ¿cierto? Entonces también tenemos los decimales, pero esos decimales en informática se conocen como los flotantes, o en inglés, el float. ¿Listo? ¿Cuántos dígitos tiene un número de teléfono? ¿Cuántos? 10. Si no contamos el código de país, tiene 10. ¿Listo? Tenemos 10 dígitos. Esos 10 dígitos, ¿cómo los podríamos almacenar? Podríamos almacenarlos uno a uno, ¿cierto? O podríamos almacenarlo como un número completo. ¿Listo? Si pensáramos almacenar 10 dígitos en un número completo de tipo entero, es decir, no tiene decimales,
nos cabría acá, en el de 8. ¿Por qué? Aquí en el de 32 nos cabría. ¿Cómo podemos responder la pregunta? Tendríamos que utilizar la potencia 2. 2 a la 8, ¿cuánto nos da? Saquen sus calculadoras o sus celulares o sus tablets. Acá tendríamos 256. Claramente 256 no tiene 10 dígitos. Si nos vamos a 32 bits, ¿cuántos que podríamos representar? A 32. 4.294 millones. Listo. Tenemos 3 dígitos, 4 dígitos, perdón, 3, 6, 9 y 10. Si pudiéramos guardar todos los números ahí, todos los 10 dígitos, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si el número empieza por 6? Si el número de teléfono empezara por 6, lo podemos meter acá, ¿no? ¿Cierto? Porque este llega hasta 4 millones. Acá podríamos meter todos los 318, pero no podríamos meter ningún número que empiece por 6. Y ya los números terrestres, todos empiezan por 6, ¿cierto? Entonces ese número de teléfono no lo podríamos guardar. ¿Listo? Entonces tendríamos que irnos hasta, normalmente son múltiplos de 2, entonces, perdón, son potencias de 2, por eso el 8, el 32 y el 64. Con 2 a la 64 este número sería muy grande. Y claramente sí, ahí sí podríamos guardar los números de teléfono. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasaría si tuviéramos 2 a la 34? Es un número un poquito extraño. ¿Estamos de acuerdo? Es un poquito extraño, no entra dentro de las potencias de 2, pero con este número estaríamos llegando hasta aproximadamente 16 millones de números. Perdón, 16 mil millones de números. Ahí nos cabrían los números de teléfono y tendríamos una economía de 30 bits en cada número de teléfono. Si guardamos todos los números del país, tendríamos un ahorro de 34 sobre 64, 1 sobre 34 sobre 64. ¿Alguien me puede hacer esa operación? Por favor. 1 menos 34 sobre 64. Punto 46. Listo, tendríamos un ahorro del 46% en el uso de estos datos. Claramente, sé cuántos bits necesito porque sé qué número voy a guardar. ¿Listo? Si entendemos por qué estoy usando 34 bits. Listo. Estos son los números estándar, pero nosotros podríamos pedirle a una base de datos que no use 64 bits, sino que use 34 bits y tendríamos un ahorro del 46%.
Esto. Solo en la cantidad de información que guardamos. Muy bien. Pues claramente los enteros nos sirven para guardar números sin decimales. Luego tenemos los flotantes, que nos permiten guardar números con decimales. Julián ahorita mencionaba otro tipo de dato que es el string. Y antes del string existió algo llamado el char, que era el carácter. Esto, si nosotros queríamos guardar texto, lo guardábamos como carácter. Normalmente cada carácter antes se trabajaba con 8 bits. ¿Cierto? O podríamos decir, cada carácter nos costaba un byte. Eso, cada carácter nos costaba un byte, entonces, no sé si recuerdan, tal vez nos les tocó la época donde cuando uno quería poner un nombre en un videojuego, a veces no alcanzaban los caracteres. A mí me pasaba con mi nombre, que no es tan largo, pero me quedaba sin la S, sin la N al final. Entonces quedaba Davinson, porque no cabían los caracteres. ¿Listo? Eso era por las limitaciones que tenían los videojuegos en la cantidad de memoria. ¿Listo? Entonces claramente está el carácter que normalmente ocupa un byte y los strings simplemente son cadenas de caracteres y ya normalmente son dinámicas, entonces la cadena de caracteres o el string crece y se adapta a la cantidad de caracteres que le pongamos. ¿Listo? Son las unidades básicas de los datos. Entonces tenemos el string, el carácter, el booleano, decimal y entero. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de dato creen ustedes que se necesita para guardar información? ¿O estos son los únicos? ¿Cómo? Los valores numéricos, pues los podemos guardar como enteros o como caracteres. Ya va a depender del ingeniero informático que diseñe la base de datos. ¿Listo? Algunas veces el número de teléfono lo guardan como una cadena de caracteres. No lo guardan directamente como un entero, lo guardan como una cadena de caracteres. ¿Listo? Bien. Estos son los tipos de datos desde la informática a nivel de texto, pero también podemos tener los formatos para los archivos como las imágenes y los videos. ¿Listo? Estos se guardan en formato binario, pero ese binario guarda información. ¿Listo? Entonces esos son los datos. ¿Dónde guardamos nosotros los datos? ¿Cómo? En una memoria. ¿Eso? ¿Qué tipos de memoria usamos nosotros normalmente? Ajá. Eso. Entonces tenemos las CDs, la USB, ¿qué más? Los CDs, ¿qué más? ¿Cómo? La nube. Vamos a dejar la nube por aparte, porque finalmente la nube, si recuerdan de las primeras clases, la nube tiene hardware. Aunque nosotros los datos no sepamos dónde están y los tengamos todo el tiempo, con todas las características de nube, finalmente ellos están guardados en un dispositivo físico. ¿Listo? ¿Qué otro? ¿Cómo? Existe la RAM, aunque la RAM normalmente no se usa para almacenar directamente los datos, se usa más para procesar los datos, porque si se apaga el computador, la RAM se borra. ¿Listo? Tenemos lo que se conocía antes como la ROM,
Y dentro de la ROM vamos a tener los SSD y los hard drives. Básicamente son discos duros. Esto. Ya que mencionaron el CD, que parece nostalgia. Probablemente ustedes sí vieron CDs en sus vidas. Claro, sus papás tienen más o menos mi edad, entonces sí deben de tener CDs en las casas. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Qué edad tienen sus padres? Ah, pero Ani, 94, 50. Ah, bueno, yo todavía no he subido a los 40. Está bien. Soy una generación por debajo. Listo. Antes del CD que existía el cassette. Uy, eso sí es bien retro. Y antes del cassette, el vinilo, el floppy. Este sí, pocos lo conocen, no, sí lo conocen. No, a sus papás también les tocó, claramente. Solo que de estos no se conservan casi, pero claramente lo pueden conocer. Existía uno que era de 3 pulgadas y otro de 3.5 y uno de 5.5 pulgadas. Estos básicamente eran como los cassettes. Los cassettes son una cinta magnética y estos también son una cinta magnética, solamente que eran un disco giratorio. El cassette es una cinta larga que se enrolla. ¿Listo? Muy bien. Actualmente los computadores ya no tienen unidad para los disquetes, que también era la forma como se llamaban. Cuenta. Es una unidad, un carácter. Es un carácter. Sí. No, recuerda que son unidades y pues son equivalentes. Un byte son 8 bits. ¿Listo? Normalmente el char ocupaba un byte completo, es decir, ocupaba 8 bits. Y como son 8 bits, tendríamos la capacidad de almacenar 256 caracteres diferentes. El 2 a la n viene de nuestro sistema de computación, que es binario. O 0 o 1, si tú haces un conjunto de números binarios, pues vas a tener 2 por un bit, 2 por el otro bit, 2 por el otro bit y así sucesivamente. Entonces aparece el 2 a la n dependiendo del número de bits que se esté usando. ¿Listo? En computación se está hablando de computación ternaria, que básicamente ya no hablamos de binario, sino de ternario, donde tenemos menos 1, 0 o 1. Y básicamente ya no estaríamos hablando de 2 a la n, sino de 3 a la n, porque ya la base es 3. Sí, el Mac. Sí, 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 los guarda. Es un PC. Normalmente los PCs tienen estos dos tipos de elementos para guardar información. Esta sigue siendo muy utilizada. Estos son discos magnéticos que giran a alta velocidad y se desgastan rápidamente. Pues rápidamente son 10 años, comparado con esto que sí puede durar muchísimo más. Estos de aquí son discos de estado sólido, solid state disk. Son discos de estado sólido, son hechos en silicio puro y la información no tiene ninguna parte móvil. Entonces son más seguros de fallas mecánicas.
¿El qué? El M.2 es un tipo de SSD. Ya el M.2 es cómo conectamos la SSD al resto de cosas. ¿Listo? Entonces ya son tipos de conectores. El M.2 es una. Está M.2, está el NVMe, está el SATA, pero estos son formas de conectar. Conectar. Esto. Sí, pero diga, esos son formas de conectar. La SSD es la base. Y normalmente el que tú estás diciendo es un SSD con conector tipo SATA, que se parece mucho a un disco de esta, pues un disco duro. Listo. Regresando a la pregunta de Dani, todos los computadores van a tener RAM y ROM. Normalmente los datos se guardan en la ROM y se procesan en la RAM. Esto. Si nosotros, por ejemplo, le damos clic a una foto en el computador, ella va a estar en la SSD, en la ROM, pasa a la RAM cuando la abrimos y si la editamos, la estamos editando en la RAM, cuando le damos guardar, pasa una copia y se mete en la ROM. Esto. Por eso, a veces ocurre que si se apaga el computador se pierde en lo que estamos trabajando. Afortunadamente ya es muy común que todos los programas tengan autoguardado, pero hace 10 años la mayoría de programas aún no tenía autoguardado. Entonces yo no estaba escribiendo la carta de amor para la novia y no la guardaba, ¡pum! Se iba la luz, se apagaba, no había autoguardado, entonces se perdía porque la RAM se fue. Pero si estás en Google es la nube y lo único que estás haciendo es accediendo a esa nube, ¿cierto? Si está en tu computador, ya la mayoría de software tiene autoguardado. Cada cierto tiempo está guardando los datos y si se va la luz o si se daña el computador y tiene un error y toca reiniciarlo, uno abre el programa y dice, ¿quieres continuar trabajando en un archivo que no has guardado? Y si le das que sí, pues sigues trabajando. Listo, pero es un proceso de autoguardado donde pasemos la información de la RAM a la ROM. Listo. El día de hoy nos vamos a concentrar principalmente en la ROM y en las unidades que se utilizan en el almacenamiento en la nube, que son principalmente los SSDs y los hard drives o los discos duros magnéticos. ¿Listo? Antes de que existiera la computación, claramente, nosotros guardamos los datos en el cuaderno. La mayoría de empresas utiliza Excel excesivamente para guardar sus datos y otras empresas que ya están un poco más automatizando sus procesos tienen sus datos en bases de datos. ¿Listo? Básicamente las bases de datos son sistemas de información que nos van a permitir acceder más rápidamente a esos datos. ¿Listo? Eso a nivel más de software para la gestión de los datos. Aquí tendríamos entonces los medios físicos y acá tendríamos el tipo de software que podemos usar. ¿Listo? Yo hago una pregunta y es si tenemos un robot que genera 1 GB de datos por hora y nuestra línea de ensamble tiene 50 robots donde guardamos esos datos. Tenemos un robot genera 1 GB de datos por hora y nuestra línea de producción tiene 50 robots donde guardamos esos datos. ¿Cómo?
Puede ser. Ujú. Pero, pero ¿cómo detectas cuáles son los datos anormales? Normalmente la anormalidad sale de revisar centenares de datos y ver cuál fue el que se movió un poquito, ¿cierto? Entonces, para la detección de anomalías, lo que se utiliza principalmente es exceso de datos, guardar todos los datos, ¿cierto? Se podría, por ejemplo, si todos esos 50 robots están haciendo la misma pieza y nosotros enviamos el producto y un producto de eso sale defectuoso, podríamos mirar el número de serie, podríamos saber el momento exacto en el cual se hizo el proceso de mecanizado en esa pieza, podríamos ir a cuál robot fue el que generó esa pieza defectuosa. Pero eso lo podemos hacer si tenemos toda la trazabilidad. Y para toda la trazabilidad necesitamos todos los datos. ¿Listo? Entonces, para guardar esos datos, como mencionaba Ana Isabel, los datos pueden llegar a ser muy costosos. Y para eso, la nube nos ofrece tres tipos de almacenamiento. ¿Listo? Aquí en la imagen solo aparecen dos. Uno se llama Block Storage y el otro se llama Object Storage. ¿Listo? Hay uno intermedio que es el conocido, que también es conocido y es el que ustedes realmente usan. Y yo, por ejemplo, aquí en la universidad lo uso bastante, que es el File Storage. ¿Listo? Tenemos almacenamiento en bloque, almacenamiento de objetos y almacenamiento de sistemas de información. ¿Listo? OneDrive, iCloud, Google Drive, todos son File Storage. Son sistemas de almacenamiento que permiten guardar archivos y compartir esos archivos. Eso, cuando uno está trabajando en proyectos, normalmente utiliza estos File Storage para guardar el archivo y que todos trabajemos en el mismo archivo. ¿Listo? Mm. Ahí ya entran los científicos de datos a determinar qué datos se guardan y qué datos no se guardan. ¿Listo? El día de hoy no me va a preocupar por leyes ambientales y el consumo de energía en almacenamiento, ¿cierto? Recordemos que eh, finalmente el almacenamiento, si pues existen servicios en la nube donde esos discos se pueden apagar, o sea, no están consumiendo energía, simplemente están ahí apagados con tus datos. Si le das acceder, pues el sistema prende los discos y tú puedes acceder a la información. Esto, no necesariamente los discos tienen que estar encendidos. Sobre todo los SSD que no tienen velocidades de rotación, ellos se pueden prender y apagar muy rápido. ¿Listo? Entonces, les estaba mencionando que existen tres tipos de almacenamiento y cada uno de esos tres tipos de almacenamiento tiene características diferentes. ¿Listo? El block storage es el más costoso. El block storage podríamos decir que es como un escritorio. ¿Listo? Normalmente en el escritorio, no sé si ustedes tienen una mesa o un escritorio donde viven, ¿qué tienen en ese escritorio? El computador, mousepad, ¿qué más pueden tener?
los libros, los cuadernos. En ese escritorio ustedes tienen el libro de cálculo. ¿Por qué? Bueno, Ani sí lo tiene. Pero los otros, ¿por qué no tienen el libro de cálculo en el escritorio? Ah, tú también lo tienes en... Bueno, uno lo puede buscar en internet. Eso por un lado, porque no estoy en la clase de cálculo. Listo, entonces normalmente el block storage tiene esa funcionalidad de lo que estoy necesitando o lo que estoy usando rápidamente. Lo voy a tener en un block storage. Es el más costoso, así como el espacio en el escritorio es relativamente costoso en el sentido que es reducido. Si tienen 1 metro cuadrado de escritorio, es tener un escritorio bastante grande. Listo. Entonces, en el block storage guardamos solamente la información que necesitamos de manera vital. Ya es tu gestión, ¿cierto? Yo en mi escritorio, en mi casa, tengo una carta de Pokémon que ocupa, que ocupa centímetros cuadrados. Está ahí desde hace 2 años y sigue ahí. Y probablemente no la vaya a quitar, ¿cierto? Y no es que la vea todos los días, ¿cierto? Y probablemente en sus escritorios hayan cositas que llevan por ahí 6 meses sin usarlas y ahí están. Esto. Entonces va a depender de la gestión que se haga con el block storage. Listo. Lo mismo que con el object storage, que básicamente es normalmente el sótano de las casas americanas o el garaje o el cuarto útil, cuando uno simplemente va metiendo cosas. Eso se va llenando, pero uno cree que es infinito y sigue metiendo cosas en el cuarto útil. Listo. Bien. Bueno, ya les había mencionado que existen estos 3 tipos y acá podríamos hacer una especie de síntesis entre los tipos de almacenamiento. Tenemos el block storage, que sería como el escritorio personal, donde guardamos o ponemos la información que necesitamos todo el tiempo. Listo. Aquí la unidad en el block storage son los bloques de bits, entonces nosotros vamos a alquilar el servicio en nube por bloques. En el file storage sería como un archivador de oficina, donde guardamos todos los archivos que normalmente sean usados entre el conjunto de personas que están trabajando en la empresa. Y finalmente tenemos el Object Storage, que es como una bodega logística, donde metemos todos los objetos. Esos objetos son guardados como metadatos, es decir, como un archivo que guarda otro archivo. Y ahí podemos tener básicamente infinitos. ¿Listo? Normalmente el bloque si lo tienes en local o lo tienes, es un servicio en nube. Por ejemplo, listo. Si estamos pensando en local lo único que tenemos en nuestro computador es un block storage. Nosotros tenemos un disco duro que tiene un cierto tamaño y tiene una cantidad de bloques ahí. ¿Listo? Entonces, si es una inteligencia artificial que está trabajando dentro de tu computador, lo está trabajando directamente en el block storage porque es lo único que tenemos en el computador. ¿Listo? Pues ya hace mucho no uso ChatGPT, pero en ChatGPT uno puede conectarlo a el Google Drive, ¿cierto? Y él puede modificar, abrir y cerrar archivos del Google Drive y crear archivos en el Google Drive. Ahí ese servicio está usando un file storage porque Google Drive es por defecto un file storage. ¿Listo? Entonces, este es muy parecido a lo que uno haría en el computador,
El file storage es muy parecido a lo que uno hace en los sistemas de almacenamiento en nube para las personas comunes y corrientes. El Object Storage es un servicio donde básicamente no hay carpetas. Esto no hay ningún tipo de carpeta. Lo único que uno hace es meterle archivos. Puedes meter imágenes, videos, lo que quieras, lo puedes meter al Object Storage. Es un poco caótico, así como los centros de almacenamiento de Amazon, pero si uno sabe cuál es el nombre del archivo o qué es lo que está buscando, lo encuentra fácilmente. Listo. El acceso al Object Storage lo puede hacer cualquier dispositivo. Ustedes que vieron IoT, los microcontroladores podrían acceder al Object Storage y guardar los datos en el Object Storage. Listo. Hablemos de los puntos más fuertes. El Block Storage, el punto más fuerte es la velocidad. Es lo más rápido que vamos a poder conseguir. Porque básicamente son discos que están a servicio o a nuestra disposición. El File Storage, la facilidad de uso y el orden. Básicamente, cuando nacemos tenemos una cuenta de Google y en la cuenta de Google tenemos un File Storage. ¿Cierto? El Object Storage, la gran capacidad es la capacidad casi infinita. El costo de gigabyte en un Object Storage es prácticamente gratis. Esto. Si nosotros quisiéramos guardar nuestros recuerdos, podríamos guardarlo en un Object Storage, valdría casi nada. Listo. Se podría hacer. Claramente, todos tienen puntos débiles. El Block Storage es súper caro comparativamente a los otros dos tipos. El File Storage es súper lento si hay miles de usuarios o si hay miles de archivos. Y este de acá, el Object Storage, es muy lento si queremos editar archivos pequeños. ¿Listo? Bien. ¿Dónde guardaríamos los datos de los 50 robots que están generando 1 GB por hora cada uno? ¿Cuál sería su veredicto? ¿Están de acuerdo con Santiago? Sebas. Pues, o sea, si es 1 GB por hora, son 50 robots, Ajá. pues podemos multiplicar eso como por 4, Sí. por 30 días. Ajá. ¿Cuánto nos da? Sería como 36.000. 36.000. Pues pensando como en esa cantidad, no diría que es mejor como bloques de bits. Bloques de bits tendríamos, en un mes tendríamos 36 teras aproximadamente. ¿Listo? El problema con esto es que va a ser súper caro. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 36 teras de datos de movimiento de un robot, mejor lo meto en el garaje. ¿Cierto? No lo voy a poner ahí a llenarme el escritorio. Pero si tengo para 50 robots, Si tienes para 50 robots, lamentablemente el almacenamiento, tú no guardas solamente un mes, tú guardarías los 10 años de vida útil del robot. Entonces ahí ya no serían 36 teras, sino muchísimo más. Listo. Y acá podemos hablar de dólares por gigabyte, acá podríamos hablar de centavos de dólar por gigabyte. Entonces la escala es bien impresionante. Pues la diferencia de escala es bien grande. ¿Listo? Claramente, aquí no se trata de elegir uno u otro, se trata de saber en qué momentos usar uno y en qué momentos usar el otro. ¿Listo? Ustedes saben lo que es un ERP. ¿Qué es?
se parece a los sistemas de facturación. Vamos a buscar ERP. Es un Enterprise Resource Planning. Es el sistema de información que nos permite planear los recursos de la empresa. Esto puede tener muchas cosas. Uno de los más grandes es SAP. Y básicamente ahí puedes meter los empleados, el inventario, todo. Puedes meter toda la inteligencia de la empresa o todo el modelo de negocio de la empresa dentro de un ERP. ¿Listo? El sistema ERP, que es el núcleo de la empresa, que es por donde fluye toda la información de la empresa, normalmente se utiliza un block storage para no tener retrasos. Los sistemas, entre más rápido funcionen, mejor para la empresa. Esto. Ustedes como ingenieros, yo como profesor lo uso, guardo mis diseños o en mi caso mis clases en un file storage. Esto. Yo en este caso soy el único profesor de computación en la nube, pero en otros cursos, por ejemplo cálculo o física, donde hay un conjunto grande de profesores y hay un coordinador, ellos guardan las diapositivas en el file storage. Y podemos simplemente compartir fácilmente esa información. Y cuando pensamos en información de la máquina, sensores IoT o sensores de riego o sensores de temperatura o el consumo eléctrico de la universidad, podemos pensar en guardarlos en la bodega, es decir, en un Object Storage. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Estos tipos de almacenamiento, cada uno tiene un precio y cada uno tiene una función. ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos con otro concepto dentro del almacenamiento y es el almacenamiento estructurado y el almacenamiento no estructurado. Esto, a nosotros como ingenieros nos gusta tener todo en orden, saber dónde está cada cosa, ¿cierto? No nos gusta ordenar, pero sí nos gusta tener todo ordenado. Esto. Entonces, esos datos estructurados se conocen como un data warehouse, un almacén de datos, pero también existe el otro concepto que es el data lake, que básicamente es como nosotros vivíamos el medio ambiente el siglo pasado, ¿cierto? Todos nuestros desechos iban al mar. Entonces, básicamente ese es el concepto del data lake. Toda la información la tiramos a un object storage, que es el más barato, y allá simplemente los datos van a estar flotando de una manera no estructurada y ya con el uso de la inteligencia artificial vamos a poder almacenar y procesar esos datos que están regados en ese océano de información. Listo. Bien hasta acá. Listo. Bueno, ahora tenemos que pensar en cómo transmitir esos datos o cómo enviar esos datos. El nombre que tiene el transportar los datos es pipeline, que es básicamente como tubería. Entonces tenemos tuberías de datos y dependiendo de los datos debemos guardarlos o no guardarlos o procesarlos inmediatamente. Esto. Podemos pensar en, por ejemplo, la temperatura de un horno en una empresa, donde vamos a tener que estar monitoreando ese sistema constantemente. Para monitorearlo constantemente vamos a necesitar algo llamado un hotpad o un camino caliente que nos permita recibir esa información muy rápido para ponerlo en un dashboard, en una pantalla o enviarle una notificación al encargado si algo ocurre.
¿Listo? Entonces ese camino tiene que ser lo más rápido posible, pero ese dato también podríamos guardarlo para hacer análisis posteriores, para hacer análisis de mantenimiento predictivo o para detectar fallos en el sistema o para estudiar los defectos que un proceso productivo tengan las partes que creamos. ¿Listo? Entonces vamos a tener dos caminos, principalmente uno caliente, que trata de ejecutarse lo más rápido posible, y otro camino que es el cold path, como el camino frío, donde no nos preocupa tanto la velocidad. ¿Listo? Muy bien. Aquí es importante entender que los datos son lo que se conoce como una nueva materia prima, y los científicos de datos son los encargados de minar esos datos para encontrar valor para la empresa. ¿Listo? Probablemente muchas de las empresas de robótica que guardaron todos los datos de sus robots desde que los construyeron hasta el día de hoy, probablemente tienen esos datos para entrenar a las inteligencias artificiales para que controlen esos robots fácilmente. Los que no tuvieron esos datos, pues se los perdieron. ¿Listo? Entonces, existe un compromiso entre los datos que voy a guardar y el costo que me va a generar, versus lo que podría ganar si en algún momento decido explotar esos datos. ¿Listo? Muy bien. Con esto acabamos la primera parte de la clase. Avanzamos relativamente rápido, faltan 5 para las 10. Les quiero preguntar, ¿paramos acá, tomamos el descanso o continuamos otro rato? Santiago, ¿qué dijiste? No, es porque a veces siempre pide break. Sí. Entonces, continuamos. Vamos a ver algo llamado redundancia de datos. Luego de redundancia de datos vamos a hacer un taller. Y si vemos el tema de Taller. Listo, de bueno. Hagámoslo así. Muy bien. Entonces, redundancia de datos. Listo. ¿Ustedes por qué guardan sus fotos en la nube? ¿Ocupan menos espacio? ¿Cómo que ocupan menos espacio? Pues no ocupa espacio en el celular. Yo digo, yo subo mis fotos ahí, pero para que también Ah, ok. Para liberar el espacio del celular. Esa es la primera, principal razón. Exactamente. Por un lado está liberar el espacio del celular, por otro lado es acceder, que ese es uno de los beneficios de tener la nube, ¿cierto? La ubicuidad, o poder acceder en cualquier parte a esas fotos. Y Juliana mencionaba el punto importante que aparece, que es que no se pierda, ¿cierto? Si se me pierde el celular, si se me daña el celular, o si por alguna razón alguien toma mi celular y no me lo devuelve, entonces no quedarme sin mis preciadas fotos o mis preciados memes. ¿Listo? Entonces, eso que estamos haciendo es redundancia. ¿Listo? Si nosotros
quisiéramos tener redundancia, el primer concepto que tenemos que identificar es RAID. Listo, el RAID, con esta imagen tan graciosa que tenemos de este producto, tenemos algo que es el Redundant Array of Independent Disk. Esto es un arreglo redundante de discos independientes. Listo. Aunque claramente teníamos aquí en la imagen el bug killer. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado por qué se le dice debuguear el código? ¿Cómo? ¿Pero por qué al error se le llama bug? Viene desde años atrás, donde no se hacía programación escrita, sino que era cableada, ¿cierto? Esos cables, normalmente, los bichos llegaban dentro del computador y estropeaban el computador desde el hardware. Entonces, sacarle los bichos era bastante importante. Entonces, se le sacaban los bichos y quedaba funcionando bien. Y la palabra se quedó para la posteridad. Entonces, ya para que algo no falle en computación, se utiliza la palabra debuguear o sacarle los bichos. Listo. Ahora regresemos a el RAID. Existen diferentes niveles de RAID. Listo. El primero de todos se conoce como el RAID 0, que es el stripping. Básicamente es meter el dato, partirlo en pedacitos y guardar pedacitos en diferentes discos duros. ¿Qué va a permitir eso? Vamos a aumentar la velocidad de transferencia de los datos. Esto. ¿Sí vemos por qué o no vemos por qué? Normalmente, cuando nosotros guardamos los datos en un dispositivo físico, ese dispositivo físico tiene algo llamado ancho de banda. Básicamente, es como la boca de una botella, ¿cierto? La mayoría de los termos que ustedes tienen son de boca ancha. Básicamente podemos llenar rápidamente esa botella, pero en mi caso, esta botella tiene una boca más pequeña. Entonces yo, para llenar esto, tendría que pasarlo por esta boquita. Si yo quisiera tener 1 litro, yo acá ya tengo más o menos medio litro. Si yo quisiera tener 1 litro y lo quiero llenar muy rápido, cojo 2 botellas, meto el fluido por las 2 bocas al mismo tiempo. Una va a quedar con medio litro, la otra va a quedar con medio litro, pero el flujo va a ser mucho más grande porque tengo el doble del área, ¿cierto? Tengo el doble del área de entrada. Entonces eso es lo que ocurre con el stripping. Voy a conectar múltiples discos o múltiples unidades de almacenamiento y los archivos los voy a meter en esos discos. ¿Listo? Voy a partir en pedacitos, voy a meter unos pedacitos en un disco, otros pedacitos en el otro disco y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la estrategia de RAID 0. Funciona muy bien cuando queremos hacer cálculos y tenemos discos extra. ¿Listo? Ahí lo único que estamos haciendo es aumentando la velocidad, pero no tenemos redundancia. Si se daña un disco, se perdió ese dato. No, el algoritmo lo hace. Ajá. Pues ya uno no lo crea, ya existen algoritmos open source que te permitan hacer el stripping. ¿Listo? Pero básicamente lo que hace es cortar el archivo en pedazos separados. Entonces tu archivo nunca va a estar todo en un disco. Van a estar pedacitos en los diferentes discos. ¿Listo? Luego tenemos el RAID 1, que es el primero de
las estrategias de redundancia, donde vamos a tener un disco que hace el espejo del otro disco. Esto, el dato va a estar en los dos discos. Si se me daña un disco, no hay problema porque el otro disco tiene exactamente los mismos datos. ¿Listo? Luego de ese tenemos el RAID 5 y 6, que son estrategias que se conocen como estrategias de paridad, donde básicamente los datos por un algoritmo de paridad se van distribuyendo en todos los discos. Y hay un disco que se conoce como el disco de paridad. Y ese disco de paridad lo que me va a permitir es que si se me daña un disco, pueda simplemente poner un disco de reemplazo y el algoritmo es capaz de poblarlo utilizando paridad y llenar los datos. Entonces no pierdo información. Ese es el RAID 5, tiene una paridad si solo tiene redundancia para un disco. ¿Cómo? O sea, básicamente, Ese es el RAID 1, el mirroring. Si yo tengo, imagínate que tengo 4 discos. ¿Esto? Tengo 4 discos. En el RAID 0 no tengo ningún tipo de redundancia. Básicamente, yo tengo un archivo. Ese archivo se parte en 4 y un pedacito cae acá, un pedacito cae acá, un pedacito cae acá, un pedacito cae acá. Esto. Si se me daña este disco, grave. Porque ese disco tenía un pedacito de ese archivo, entonces no puedo recuperar el archivo. Esto es el RAID 0. Vamos entonces con el RAID 1. Tengo 4 discos. ¿Listo? En el RAID 1 se conoce como espejo. Entonces, tengo un archivo. Ese archivo va a estar guardado acá. Y va a estar exactamente guardado acá. ¿Listo? Si se me daña este disco, no hay problema. El archivo está acá. ¿Listo? Muy bien. Ahí teníamos el RAID 1. Me faltó decir algo del RAID 1. Supongamos que cada uno de estos 4 discos tiene una capacidad de un terabyte. En el RAID 0, la capacidad es de 4 terabytes. En el RAID 1, como yo tengo un espejo, ¿cuál es la capacidad de mis 4 discos? ¿Cuántas? 2. Pero porque lo que tengo acá lo voy a tener que copiar acá. Entonces tengo 2 terabytes. ¿Listo? El RAID 1 es el más potente de todos, pero es el que más me quita capacidad en los discos. ¿Listo? Vamos entonces con el RAID 5. Y el RAID 5 va a tener un archivo. Vámonos acá. Ese archivo, vamos a tener un disco que se conoce como el disco de paridad. Realmente cualquier disco es el disco de paridad, pero para el ejemplo vamos a ponerlo de esta forma. Entonces, yo a partir, por ejemplo, de este documento en 3. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, y acá tengo, llamémoslo, una maraña de ese archivo. Esto es una maraña. Se puede dañar cualquiera de los 3. Digamos que se dañó este. ¿Tengo el archivo completo? No. Pero yo puedo comprar un nuevo disco de 1 terabyte
y conectarlo al sistema RAID 5. Si yo lo conecto, esta maraña y estos dos amiguitos van a reconstruir automáticamente el pedacito que faltaba. Esto. Pero no lo tienen, no lo tienen de una manera exacta. Es el algoritmo que me va a permitir reconstruir la información del disco que se pierda. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la capacidad del RAID 5? Pues, una, dos, tres, cuatro. Tenemos 3. Perdemos 1 terabyte porque necesitamos ese terabyte para la paridad. ¿Listo? Ahí no estamos guardando realmente información útil, ahí estamos guardando la información de paridad para el algoritmo. ¿Listo? Entonces con el RAID 5 se pierde simplemente una unidad de capacidad. ¿Cierto? Si tuviéramos 10 discos de 1 terabyte de capacidad, estaríamos perdiendo solamente 1 terabyte de esos 10 discos. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, el RAID 1 es más potente, se pierde la mitad de la capacidad. En el RAID 5 solo se pierde una unidad de la capacidad. ¿Listo? Bien. Ahora, si vamos al RAID 6, en este ejemplo tendríamos 2 terabytes, pero es porque se pierden 2 unidades de capacidad, no porque se pierda la mitad. ¿Listo? Entonces en el RAID 6 vamos a tener 2 discos de paridad y podemos tener una cantidad de discos acá adicionales. Solamente estaríamos perdiendo 2 unidades de capacidad. ¿Listo? La ventaja del RAID 6 es que se nos pueden dañar 2 discos al tiempo. ¿Listo? Se dañan 2 discos, no hay problema, sacamos los discos malos, ponemos discos nuevos y el sistema reconstituye toda la información. ¿Listo? Muy bien. Y por último tenemos el RAID 10, que básicamente pues, lo llamamos 10, pero realmente sería RAID 1 más 0, porque tiene las propiedades de el RAID 0 y el RAID 1. Perdemos la mitad de la capacidad y en esa mitad vamos a estar haciendo stripping, entonces vamos a estar usando todos los discos de un lado para aumentar la velocidad de lectura y escritura de la información. Pregunten si tienen preguntas. Estos son discos, pues que no existen los discos digitales. En nube, el proveedor de nube está haciendo alguno de estas cosas, ¿cierto? Google no puede permitir que se te pierda la foto. Tú estás pagándole para que no se te pierda la foto. Entonces, ¿qué hacen? Utilizar alguna de estas estrategias con sus discos físicos para que no se te pierdan las fotos. Una empresa puede utilizar diferentes estrategias de redundancia. ¿Listo? Esta es la redundancia, llamémoslo clásica, los niveles clásicos de redundancia, porque lo podemos hacer en nuestros computadores, ¿cierto? Yo podría tener este computador y en este computador tener varios discos y aplicar alguna de estas estrategias
para mejorar las capacidades del computador. ¿Listo? Y ellos, la nube internamente estará usando alguna de estas estrategias. ¿Listo? Estos niveles clásicos serían en un solo computador o en un solo servidor. En la nube aparecen unos nuevos niveles de redundancia. ¿Listo? Que serían estos niveles. Esos son los niveles de redundancia en la nube. ¿Listo? Existe la redundancia local, la redundancia zonal, la redundancia geográfica y la redundancia geográfica zonal. ¿Listo? Cada una ofrece mayor nivel de redundancia. Esto tenemos LRS, que es una copia, que se copia 3 veces tus datos en el mismo edificio. ¿Listo? Tus datos son 3 copias en el mismo edificio. Pues ahí, básicamente, si se daña un disco, acá es básicamente por accidentes del hardware, si se daña una de las copias, simplemente se reemplaza, más o menos como pasa con el RAID 5 y 6, simplemente se reemplaza el disco y vamos a tener, o se nos va a asegurar que tenemos 3 copias de nuestros datos en el mismo edificio. Esto, en el mismo edificio. Luego aparece el ZRS, que es el Zone Redundant Storage, donde acá los datos se replican en 3 diferentes edificios de la misma ciudad. ¿Listo? Aquí si un incendio ocurre en uno de los edificios, pues los otros edificios difícilmente van a estar afectados por el incendio. Esto luego sigue el GRS, que es Geo Redundant Storage. Básicamente, tus datos están a cientos de kilómetros separados. De esa forma, si ocurre un terremoto en la ciudad y destruye toda una ciudad, tus datos van a estar protegidos porque están en otra ciudad. ¿Listo? Y luego tenemos el ZRS, que básicamente es combinar zonas locales con réplicas geográficas. Entonces, estos datos van a estar en múltiples zonas de la ciudad y en múltiples ciudades también. Esto. Y claramente la factura empieza a aumentar de aquí para abajo. Pero vas a estar súper protegido. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, la redundancia es cuando, digamos, los datos Se replica. Hay algún tipo de estrategia para replicarlos. ¿Listo? y en la redundancia con los RAID no necesariamente se replicaban, sino que se almacenaban en varios discos. Pero sí estamos replicando. El único que no replica es el RAID 0. El RAID 1 replica en 2 discos. Teníamos paridad. Entonces teníamos un archivo en un disco y teníamos el otro archivo en el otro disco. Teníamos replicación. El RAID 5 y 6 utilizan estrategias de replicación donde se tienen estos 3 archivos y se replica una porción como encriptada, ¿cierto? No se replica exactamente el tamaño, pues se replicaría 1/3 del tamaño y este pedacito que nos queda sería capaz de reconstruir el resto. Entonces también tenemos redundancia. No estamos replicando completamente, pero somos capaces de, aunque no lo tenemos completo, tenemos
una estructura algorítmica que nos permite recuperar, ¿cierto? Porque el dato no se va a perder. Si se nos daña un disco en el RAID 5, no perdemos los datos. Reemplazamos y se reconstruye el dato. Pero entonces en la variedad de los datos que se replican, digamos que uno los escoge, o sea, no se replican al 100%, pero Sí, sí. O sea, el algoritmo te asegura que con esa información de paridad tú puedes reconstruir cualquiera de los pedazos que se pierdan. Pues finalmente vas a tener redundancia del dato, en el sentido de que no se te va a perder si falla un disco. En RAID 5 es si falla un disco y en RAID 6 es si fallan 2 discos. ¿Listo? Y claramente el más seguro es el RAID 1, pero estás perdiendo mucha capacidad de disco. ¿Listo? Y claramente los data centers tendrán sus propios algoritmos que les permitan generar una redundancia sin ocupar tanta capacidad de disco. ¿Listo? Pero ya eso es, digamos, información propietaria y cada uno lo maneja a su manera. ¿Listo? Solo que cuando uno hace un contrato con estas empresas, puede definir cómo necesita que estén sus datos. ¿Listo? Dependiendo de lo importante o vital que sean esos datos para la empresa. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Si tenemos el disco duro del servidor, probablemente podamos usar un RAID 1 de tal forma que podamos simplemente switchar entre un disco y el otro para empezar el servidor rápidamente. Si queremos una base de datos de alta velocidad, normalmente las bases de datos tienen una información valiosa, entonces usaríamos el RAID 10 porque vamos a tener la velocidad del RAID 0 y vamos a tener la redundancia del RAID 1. Si necesitamos almacenamiento masivo, tenemos más de 9 discos, probablemente usemos el RAID 6 para poder recuperar los datos con mayor probabilidad. Y ya, si tenemos, por ejemplo, backups en la nube, sería un LRS, que es el más barato y suficiente para datos no críticos. Y si tenemos, por ejemplo, un gemelo digital de la empresa, estaríamos usando un ZRS o un GRS. ¿Listo? Porque no podemos permitirnos que nos falle el gemelo digital. Listo. Entonces va a depender de la aplicación cómo necesitamos guardar esos datos. ¿Listo? Muy bien. Y acá tengo la última historia. Existe algo llamado la durabilidad de los 11.9. ¿Listo? La mayoría de empresas actualmente en nube te permiten tener una durabilidad del 99.9999999%. Eso significa que si tú guardas, pongámoslo, 10.000 fotos, solo existe la posibilidad de que se pierda una foto en 10 millones de años. Esto. Es decir, prácticamente todas tus fotos van a estar a salvo con ese tipo de durabilidad. ¿Listo? Normalmente, si pensamos en la durabilidad de un disco duro físico en la planta, la tasa de fallo es del 2 al 5% de fallos al año. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen 100 discos duros en su planta, del 2 al 5, de 2 a 5 discos duros van a fallar al año en la fábrica. ¿Qué? Por la... ¿Cómo te lo explico? Porque fallan generalmente.
vayan generando la red. Defectos de fabricación, ¿cierto? Defectos de fabricación o algo así como cuando te estalla una llanta del carro, un accidente que genera un fallo y ese fallo es irrecuperable. Entonces la tasa o la estadística es que si tienes 100 discos duros en tu empresa, de 2 a 5 de esos discos van a fallar ese año. ¿Ves? Entonces, la nube no es solamente tener las cosas en computadores ajenos, sino que también tenemos a favor la matemática de esa supervivencia estadística. Allá, muy difícil que te pierdan. Listo. Eso por si tienen información crítica. Listo. Bueno, muchachos, vámonos a tomar un descanso hasta las y 40 y regresamos para unos ejercicios. Listo. Bueno, muchachos, antes de hacer los ejercicios, quisiera que hiciéramos un pequeño análisis de los tamaños de los datos. Acá en pantalla tenemos el bit y el byte. Recordemos la abreviatura B pequeño, B grande. Un bit, estaríamos hablando de B pequeña, y byte. Un byte serían 8 bits. ¿Listo? Tenemos los kilobytes, que sería la siguiente unidad, que son 1024 bytes. Megabyte son 1024 kilobytes. Gigabytes son 1024 megabytes. Terabytes serían 1024 gigabytes. Petabyte serían 1024 terabytes y así sucesivamente. ¿Listo? Estaba leyendo una noticia, yo no sabía que existían antes de los floppy disk o los disquetes. Yo conocía los de 5.25 y 3.5 pulgadas. Antes existió un disquete de 8 pulgadas. Ese disquete de 8 pulgadas era un disquete que tenía 80 kilobytes. Los de 5.25 en un momento tenían 400 kilobytes y ahora van a tener 1.2 megabytes. Y el de 3.5 pulgadas llegó a tener 1.44 megabytes. Listo. Bien. Ya a día de hoy nosotros tenemos USBs que están del orden de los 32 gigabytes a 512 gigabytes. Es muy parecido a lo que ya tenemos de tamaño de disco en los celulares. Listo. Muy bien. Vamos a utilizar nuestros amigos imaginarios para hacerles una pregunta o dos preguntas. Vamos a pedirles a ellos que nos digan cuántos caracteres tiene el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha o Don Quijote. ¿Cuántos caracteres? ¿Listo?
¿Cuántos? El Quijote, ¿cuánto tiene? Caracteres. 2 millones. ¿2 millones? 2 millones. Carácter, carácter. Y vamos con la... bueno, la Biblia. Ustedes quieren la Biblia será. Entonces, ¿la Biblia cuántos? 3.5. Vamos a 3.5. Listo. Caracteres. La Biblia. Muy bien. Estos son caracteres. ¿Cuánto pesa un carácter? Un byte. Listo. Entonces podemos cambiar esto por bytes. ¿Listo? Estos son bytes. Estos son bytes. Muy bien. Llevémoslo a kilobytes. ¿Cómo haríamos la conversión? Por 1000. Pero muchachos, les acabo de mostrar. Sí, se divide, pero no por 1000. Por 1024. Listo. Esto es 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024. Listo. Las unidades informáticas no se dividen por 1000, se dividen por 1024. Listo. Entonces eso en bytes, ¿cuánto nos daría? Cada uno de ellos. Y pues hagamos. Sí, ¿cuánto nos daría? La Biblia. 179. 20. Eso. Punto. No, dejémoslo así. Trunquemos los valores decimales. Y para Quijote. ¿Cuánto nos dan kilobytes? No, ¿cómo? Esto de 2024. Nos debería dar 2000. Pero entonces, ¿cómo va 34.000? 20.010. ¿Cómo así? Ya me estoy preocupando. Me estoy preocupando. 2010. Listo. Por un lado 2010 y por el otro lado. Así. Listo. Muy bien. Eso quiere decir que ni el Quijote ni la Biblia nos hubieran cabido acá. Esto, aquí no cabía nada. Estos eran los años 70. Ya eran más o menos los 80. Esto pongámoslo, estos finales de los 80, pongámoslo el año 85. Listo. Acá no nos cabían. Aquí nos cabía, no nos cabía. Llevemos esto a, pues en este no nos cabe, claramente 400. No nos cabe.
¿Cuánto valdría esto en megabytes y esto en megabytes? 2000 dividido 1024. 2010 dividido 1024 nos daría 2 punto o 1.96 megabytes. 1024. Y este de acá 3.33 megabytes. Bueno, dejémoslo ahí. Esto. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no cabía, aquí no cabía. Esto. Más o menos en los 90 apareció el CD y el CD tenía, los primeritos tenían aproximadamente 200 megabytes. Esto. Ahí en ese momento teníamos espacio para guardar aproximadamente 100 libros como el Quijote. Eso se ve muy raro, ¿no? Muy extraño. Pero antes no podíamos guardar libros tan grandes en elementos extraíbles. Existían los discos duros y podíamos guardar mucha información en esos discos duros, pero en estos elementos que sacábamos del computador no lo podíamos hacer. Esto, que tengamos una idea de la magnitud, ¿cierto? En los años 90 vendían videojuegos aquí adentro. Esto. En los floppies de 3.5 pulgadas con 1.44 megabytes. Ahí guardaban todo un juego. Impresionante. Qué ingenieros. Bueno, eso como para practicar con la conversión de unidades, porque es importante esta parte de la conversión de unidades, porque en el parcial, el semestre pasado, hubo muchos problemas con el cálculo de unidades. Esto me parece extraño porque es yo lo llamaría una habilidad básica, pero hubo problemas. Entonces, quería hacer este ejercicio para que vamos. El parcial dice que es semana 8. Esto. Listo. Entonces, ya que estamos hablando del parcial, empecemos con los ejercicios. Estas serían preguntas tipo parcial. Vamos a hacer las preguntas tipo parcial, el caso de estudio 1 y el caso de estudio 2. Listo. Entonces, hagamos este juntos y ya luego el caso 1 y el caso 2 los hacemos de manera individual, grupal, como les parezca mejor. Entonces tenemos en una empresa una flota de 50 brazos robóticos soldadores. Cada brazo envía posición coordenadas X, Y, Z y la corriente de arco de soldadura cada 100 milisegundos. Listo. El gerente quiere dos cosas: ver un mapa en vivo de qué está haciendo cada robot y poder analizar dentro de 3 años por qué una soldadura falló hoy. Listo. Si yo propongo guardar todo el histórico de las posiciones X, Y, Z de los robots durante 5 años en una base de datos SQL, bueno, creo que estaba un poco mal escrito. Démosle el sí. Propongo guardar el histórico de posiciones del robot durante 5 años en una base de datos SQL relacional para ahorrar espacio. La pregunta sería, ¿por qué estoy cometiendo un error de principiante?
Ellos ya son un block storage. Listo, las SQL funcionan en block storage. Un object storage. Exactamente. Esto ahí está el error de principiante. Listo. ¿Por qué debería ser object? Siempre hay que argumentar, dar la razón por la cual, ¿cierto? Entonces, en este caso, empezaría, una base de SQLs se trabaja o se almacena en un block storage. Un block storage es costoso, ¿cierto? Y es rápido. Los datos del robot, como van a ser para analizar si hay fallos de soldadura, no necesito la velocidad del SQL, sería una cantidad enorme de datos y ahí podría hacer el cálculo de cuántos serían esos datos. ¿Listo? Porque tengo 3 coordenadas, x, y, z, y la corriente del arco. Los 4 datos son datos de punto flotante, normalmente, entonces serían 32 bits en cada uno, es decir, tendríamos 4 bytes por cada dato, serían 16 bytes cada 100 milisegundos. 16 bytes cada 100 milisegundos serían 160 bytes por robot. Y eso multiplicado por 50, estaríamos hablando de 8000 bytes por segundo. Y puedo extenderlo y saber cuánto almacenamiento me va a ocupar en esos 5 años de mi propuesta. Ahí también hay algo extraño y es que el gerente quiere analizarlo solo por 3 años y yo le estoy proponiendo 5 años, ¿cierto? Ahí estoy de pronto perdiendo recursos. Pues por un lado está la velocidad, por el otro lado está el almacenamiento. Claramente es más eficiente económicamente hablando utilizar el Object Storage. ¿Listo? Santi. ¿Listo? Bueno, tenemos la segunda situación. Tenemos una base de datos ERP, gestiona las órdenes de la producción en tiempo real y los operarios se quejan de que el sistema se congela al guardar una orden. ¿Listo? ¿Cuál de estos almacenamientos debería revisar el ingeniero? ¿Por qué? De la empresa, sí. Ajá. Esos son los de mayor velocidad. Pero si se está congelando, ¿qué está pasando? ¿Qué se tiene que revisar? Sí, pero hay una cáscara en esta pregunta. Los operarios se quejan de que el sistema se congela al guardar una orden. No, aquí no se están apagando los dos. ¿Qué puede estar ocurriendo? Bug, pero ¿dónde está el bug? Pues el file storage es una carpeta compartida. ¿Qué puede estar ocurriendo? Si el ERP estuviera realmente en un block storage, se congelaría. Si el ERP estuviera funcionando con almacenamiento block storage, se congelaría al guardar una orden. Es el más rápido de todos. No habría forma. El block storage con muchos usuarios no debería tener problema. El file storage, ¿cierto? Entonces ahí
La respuesta argumentada podría ser alguna de estos dos. Esto, una orden es un dato pequeño, pues realmente no son muchos datos. El object storage tiene problemas con datos pequeños, entonces se podría congelar. Y el file storage, como es compartido y hay muchos usuarios, si el argumento es de muchos usuarios, podría ser el error. ¿Ves? Entonces, ¿cuál revisaría? Revisaría si el ERP está trabajando con un object storage. Claramente no debería estar trabajando con object storage, porque la orden tiene datos pequeños y esto no funciona bien con datos pequeños. Y si el ERP está funcionando con un file storage, pues hay un problema, porque si tiene muchos usuarios, se congelaría. Listo. Entonces ahí, esas dos podrían ser respuestas. ¿Listo? Porque no debería tener problemas el block storage. ¿Listo? Porque podría de pronto un block storage congelarse. Porque de pronto un ERP que está funcionando con block storage podría congelarse. Block es el más rápido. Sí, ¿por qué se estaría bloqueando o congelando el sistema si está trabajando de pronto con el block storage? Es el más rápido de todos. Entonces, normalmente la sobrecarga podría ser. Esa es una posibilidad. Fallas físicas. Cierto, está usando discos de estado, no está usando discos de estado sólido, sino que está utilizando discos duros, magnéticos, que son más lentos. Entonces, si estamos teniendo una sobrecarga y se está congelando, es porque el disco magnético no está soportando la capacidad. Podríamos pasar a un RAID 0. Recuerden que el RAID 0 nos da mayor capacidad, podemos tener múltiples discos funcionando. Pues ahí tendríamos un aumento en esa capacidad o, como dijeron algunos de ustedes, puede ser un daño en el disco. Y si el disco no responde de la forma que debería, pues se congela. Listo, va más lento. Si se llena del todo, también podría tener problemas de congelamiento. Listo, si se dan cuenta, las tres opciones son válidas desde la argumentación. ¿Listo? Cada una de ellas podría revisarse. ¿Listo? Pues como ingenieros tendríamos que primero definir cuál es el tipo de almacenamiento y mirar, pues cada uno de esos almacenamientos tiene razones por las cuales podríamos tener un congelamiento. ¿Listo? Bueno. Acá tenemos un caso 1. Y ahora sí, vamos a volar pajaritos. La idea es que trabajen ustedes y resuelvan el caso 1. ¿Listo? Si tienen cualquier duda o pregunta, aquí estoy.